Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian Barnell y este video consiste en la resolución de las DECOs semana 19, la parte inicial, es decir, la parte A. A ver, vamos. Estos ejercicios de ecología son así recontra chéveres porque ¿no? involucran temas transversales en realidad, pero hay que ver uno en uno, ¿ya? ¿Te parece? El amoníaco derivado de la fijación del nitrógeno, ya hay que recordar un poco del ciclo del nitrógeno, puede pasar por otro proceso denominado nitrificación, ya es cierto. En el primer paso, bacterias como ya hay que ver cuáles, convierten el amoníaco en iones nitritos. ¿Está bien? Como los nitritos son muy tóxicos para las plantas, es necesaria la segunda conversión. ¿Cuál es esta otra? Pasar el nitrito a nitrato. ¿Ya? Y lógicamente que la pregunta es completar esto, ¿no? Bueno, en este sentido, la clave cuál sería nitrosomonas y nitrobacter. ¿Por qué? Acá vamos a ponerlo rápidamente, nada más para que se vea el detalle ya. Lo que pasa es que el ion amonio, cuando pasa este de aquí, cuando se oxida, porque es una reacción de oxidación, cuando se oxida hacia nitrito, es decir, N2 negativo, es una reacción de oxidación promovida por ese tipo de bacterias, por las nitrosomonas. ¿Ya? También los nitrococcus, en realidad, son ambas las que participan en esto. Ahora, cuando el nitrato pasa a nitrito pasa a nitrato, que es cuando se oxida nuevamente, está dando oxígeno, la que participa es esta otra, el nitrobacter. Es por esta razón que la clave es dedo. ¿Ya? Por si acaso. Nuevamente, la primera reacción de ion amonio hasta nitrito lo hacen dos, el nitrococcus y las nitrosomonas. ¿Ya está bien? Pero esta última reacción de nitrito a nitrato lo hace el nitrobacter. Y para que quede claro, esto de aquí en realidad es una reacción de oxidación, ¿ya? Porque está ganando oxígeno, en realidad ahí lo puedes notar. En fin, vamos a por la pregunta 2. Investigaciones recientes sobre el comportamiento de los caracoles reportan hallazgos de un caracol zombie. Mira qué curioso. El cual es infectado por el gusano parásito Leucochloridium paradoxum, ¿ya? El cual se infiltra en el molusco y toma el control de... por cierto, antes de continuar, esto de acá debería estar en cursiva, por si acaso, ¿ya? El cual se infiltra en el molusco y toma el control de sus funciones motoras, ¿ya? Después, el parásito invade sus antenas para que comiencen a pulsar con diferentes colores para que los órganos parezcan orugas. ¡Wow! Brutal. Que es uno de los alimentos de las aves. Una vez que un pájaro come las antenas del caracol zombie, el parásito es digerido para que cuando otro caracol coma las heces del ave, nuevamente sea infectado por el mismo gusano. Con base en el texto se infieren las relaciones de gusano caracol, ave caracol y ave gusano. A ver, veamos. La clave acá sería avión. ¿Por qué? Porque hay que recordar que en realidad el gusano afecta directamente a quién, al caracol. Él es el parásito. ¿Dónde está esto? Está aquí, mira. Él es el parásito de quién? Del gusano. El gusano es un parásito. ¿Pero de quién? Del caracol. ¿Por qué? Porque él es su huésped. En fin. ¿Y la reacción del ave caracol cuál sería? Depredación, porque recuerda que el ave consume al caracol. Por esa razón, el ave cuando la come, en sus heces, bota nuevamente el gusano. Entonces, vamos, porque la depreda. Y esta última, ¿cuál sería? Pues parasitismo nuevamente, porque recuerda que el ave y el gusano, ¿qué cosa tienen? Una reacción similar. ¿Por qué? Porque el gusano también es huésped del ave. Lógicamente que la clave acá sería avión, por esas razones. Y bueno, ¿no? Vamos a pasar a la segunda premisa. La tercera, en realidad. Los desiertos se explican por qué. Ya, esta es una muy buena pregunta, en realidad. Te soy honesto, es muy buena. Toqué la tera, pero bonita, al fin y al cabo, ¿no? A ver, vamos. Lo que pasa es que la precipitación y la evaporación son opuestas, por así decirlo. Recuerda que la precipitación es cuánto llueve y la evaporación es cuánto líquido pasa a vapor. En ese sentido, la precipitación es un indicador, es contrario a la evaporación, ¿ya? A ver, veamos. ¿Por qué los desiertos, los desiertos se explican por qué? Porque la precipitación es inferior a la evaporación. Eso quiere decir que si llueve mucho, mira, poco, perdón, pero se evapora mucho,
¿Esto qué cosa quiere decir? Que no hay agua disponible en estado líquido, porque la tasa de evaporación es mayor que la tasa de precipitación. Por eso la clave lógicamente es avión, ¿ya? Recuerda que precipitación es cuando no pasa de vapor a líquido y evaporación cuando pasa de líquido a vapor. En ese sentido, lo que conlleva esto, esa relación es, bueno, que no hay agua disponible a priori, ¿no? Lo veamos. Ejercicio 4. Esta pregunta está bonita, la verdad, es un tema moderno incluso, pero vamos a ver por qué. La agroecología propone aumentar la diversidad de sistemas agrícolas. Ya está. En un sentido así, algo que nada más inicial, la agroecología es poner, como te digo, es juntar especies agrícolas con otras especies, ¿no? En realidad es toda una rama todo esto, ¿eh? Juntas especies como, no sé, como el café, con otras, con otros arbustos. Y ahí hacen como que una sinergia y en realidad esto actúan mejor que solas en sí mismo, ¿no? A ver, ya, desarrollando un policultivo en oposición a la práctica de monocultivo. Claro, porque son varias especies, ya no solamente es una, entonces es un desarrollo policultivo, por así decirlo. Esa práctica se justifica porque, a ver, rápidamente, lo que sucede con esto es que los sistemas ecológicos van a alcanzar una madurez. ¿Por qué? Porque hay un punto donde ya la biodiversidad ya no aumenta más y la complejidad de las relaciones ecológicas. ¿Y eso qué quiere decir? Lo que sucede es que cuando uno, por ejemplo, estudia lo que es esto, en las asociaciones ecológicas, hay un punto clímax donde los sistemas ecológicos ya están, ¿no?, en su mayor biodiversidad, la complejidad de las relaciones es brutal. Entonces, a ese punto, la ecología en realidad sí va a llegar. Pero, ¿eso va a llegar cuándo? Cuando hay una biodiversidad que lo contemple o que lo permita, en tal caso. Y acá justamente se indica esto. La agroecología supone ser como un mini ecosistema que promueve esta madurez. Por eso se justifica esto, porque vamos, en realidad te estás conllevando a ello. A ver, veamos. Las otras claves que dicen, ya para ver por qué no es. El monocultivo aumenta la producción del sistema de manera progresiva en el tiempo. De hecho, no, porque va a llegar un punto donde esta práctica de monocultivo ya no es sostenible en ese lugar. Por eso esto de acá es un problema, en realidad. Sé que dice, los sistemas ecológicos alcanzan su madurez con mayor biodiversidad. Esto es cierto, pero vamos a ver. Pese a que los monocultivos produzcan... no, nada que ver. Una producción de biomasa es mayor en un sistema agroecológico que en un sistema monocultivo, al menos contando el largo plazo y el corto plazo. El monocultivo no aumenta la materia orgánica de manera suficiente como lo hace un sistema ecológico. Ya, está bien. Esto de aquí es a priori cierto, es cierto, pero no es la justificación de por qué usar la agroecología. Por eso la clave es avión. Ahora veamos. La 5 que dice. Ciertas bacterias fijadoras del nitrógeno viven en asociación mutualista dentro de nódulos especiales de plantas como el trébol. Lo que pasa es que el trébol, alfalfa y otras, bueno, acá lo dice, son leguminosas. Y estas permiten una simbiosis con estas bacterias fijadoras del nitrógeno. De hecho, ellas son las encargadas, permíteme, de convertir el N2 en ¿qué? En NH4. NH4 positivo, obviamente. Y este proceso en las bioclases, que seguramente lo has visto, este proceso se denomina fijación del nitrógeno y es parte del ciclo del nitrógeno. En fin, esto ocurre ¿dónde? En los nódulos, en las raíces de estas leguminosas, ¿ya? Y estas leguminosas albergan esas bacterias fijadoras del nitrógeno. A ver, veamos. Ese amoníaco tomado por las plantas se convierte por mediación de la enzima. Ya, aquí hay una participación enzimática que permite esa reacción. En realidad la hace más rápida y así. Esa es la enzima nitrogenasa, ¿ya? Y la clave sería besito. ¿Y por qué no heterocisto? Por si lo estás pensando. Lo que pasa es que el heterocisto es una estructura celular que permite ello. No es que sea la enzima en sí misma. Por eso no es casa, ¿eh? ¿Y por qué no Rhizobium? Rhizobium es una especie que hace esto. No es que sea la enzima. Estructura sobre la enzima. Y la enzima es nitrogenasa. A ver, veamos. La 6 que dice, los desequilibrios ecológicos son irreversibles cuando, o sea, ya cuando un sistema ecológico ya no puede volver a su magnitud inicial, por así decirlo. Aquí viene, mira,
Cuando los efectos de las intervenciones humanas vencen la resiliencia del ecosistema. Ya, este término no es tan fácil de explicar, mucho menos entender, pero créeme que es muy robusto en el sentido de que una vez que lo entiendas, ya, esto es. Ya, mira, lo voy a poner en sencillo para que se entienda de manera más rápida. Uno a veces está triste, otra vez está feliz, es cierto, pero vamos, ¿cómo pasas de estar triste a feliz? Vamos a llamar a eso resiliencia, ¿ya? Tú inicialmente estabas feliz, tal vez, no sé, o normalito, qué sé yo. Te pusiste triste, te bajoneaste, y nuevamente estás normal porque pasa, todo pasa. Es cierto, todo pasa. Y vamos, ahí estás expresando tu resiliencia. ¿Qué es resiliencia? La capacidad de volver a un estado inicial. Eso es la resiliencia, o al menos así debería entenderse a priori. ¿Ya? Y resiliencia es un concepto en ecología, también es un concepto en psicología, y en fin. Pero en el caso preciso de ecología, la resiliencia se basa, por ejemplo, ¿no? Si un ecosistema, no sé, de un bosque sufre un incendio, obviamente está afectado, pero sin que haga nada el hombre, en realidad, esto va a pasar tarde o temprano, este sistema va a volver a su punto inicial. Ahora, no es que vaya a ser el mismo, ¿no? Nada que ver, sino más bien que va a volver a formar a su momento un ecosistema similar al inicial, el que perdió, ¿me entiendes? Entonces, ahí está expresando su resiliencia. Pero a veces hay resiliencias que no son tan robustas, ¿no? Por ejemplo, cuando los efectos del hombre causan un daño irreversible, por más resiliente que sea un ecosistema, no va allá de lo mismo. Es como decirte, ¿no? Antes aquí había una chacra, qué sé yo, ahora lo han vuelto, no sé, una zona urbana, hay un montón de condominios y así. No hay forma que naturalmente hablando llegue a ser similar, ¿me entiendes? Porque ya hay una población establecida, entonces los efectos del hombre son muy notorios a veces, y estos, cuando vencen la resiliencia del ecosistema, esto ya no es reversible, sino al contrario. Por eso la clave es eso. Pero ¿por qué no avión? A ver, vamos a ver ya, por si acaso nada más. Impiden la restauración ecológica del ecosistema. Claro, es cierto, pueden impedirla, pero esto no lo hace completamente irreversible. Hay que entender ese detalle. Cuando la resiliencia se aumenta, nada que ver, nada que ver. No, no. Los nichos pueden mantenerse, es cierto, pero la D es cierta, pero no tiene que ver con la definición de irreversible, nada que ver. Por eso la clave 6 sería eso. El 7 dice: estos gráficos no son tan evidentes en preguntas de San Marcos, pero entenderlos no creo que te haga mal, así que vamos a explicarlos, ¿ya? Los resultados del experimento de Juana se presentan en el siguiente gráfico. Ya Juana ha hecho un experimento y sus resultados están ahí. Utilice esa información para contestar las preguntas 7 y 8. Esa es la 7, ¿eh? La relación que experimenta la especie A, ojo, la especie A, la azul, y las especies pertenecientes a un cultivo mixto es de tipo. A ver, vamos. El mixto es la de acá, o sea, es A en un cultivo mixto, o sea, A con B, con C, con D, qué sé yo. Y solita A es esta de aquí. Estamos comparando cómo es que se comporta A solita y A cuando está con la especie. Estamos. Y acá también estamos comparando B solita y B con la especie, o sea, con las demás especies. ¿Queda? O sea, que hay varias especies, es un cultivo mixto, tal cual. Y eso es tiempo en días, 4 días, 8 días, y así. Y eso es el volumen de la población. Eso quiere decir que acá hay menos población y acá ya hay más población. Pero nota que esto de aquí está subiendo en un inicio y luego está bajando. Y estas dos, mira, están subiendo relativamente del mismo modo. Entonces, como que por aquí hay diferentes relaciones. Bueno, ya, la pregunta 7 hace referencia a la especie A. ¿La especie A con quién? Con el cultivo mixto. O sea, esta de acá no hace falta verla porque, vamos, no te preguntan sobre ella. Así que vamos a hacer hincapié aquí, ¿te parece? Especie A solita con especie A en cultivo mixto. A ver, vamos. Dice, ¿no? La relación que experimentan estas, ya mira, solamente para que la veas, la especie A cuando está con el cultivo mixto se comporta de una manera así. O sea, esto quiere decir que el resto de especies le está quitando nutrientes a A, por eso no crece como debería crecer. Y acá la especie A está creciendo solita, mira. ¿Por qué? Porque está sola y normal tiene nutrientes. Bacán. Por eso la relación que se da aquí es de competencia. ¿Por qué? Porque el resto de especies
compiten con la especie A, qué sé yo, la B, la C, la D, le quitan nutrientes y no permiten su crecimiento. Por eso cuando la especie A está interactuando con el resto de especies, manifieste este tipo de curva. La clave sería casita. Y la otra que dice, la relación experimental de la especie B y las especies de cultivo mixto sería, mira, acá sería neutralismo. ¿Por qué? Acá vuelve, mira. Lo que sucede es que la especie B sola crece, normal, es un crecimiento normal en bacterias. Ya está, bacán. Pero hay un detalle, que B cuando está en cultivo igual crece. Se demora un poquito más, es cierto, pero igual crece. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque vamos, la especie B en cultivo mixto no está compitiendo por nutrientes, por eso al menos se evidencia ese tipo de crecimiento. La clave por ello ahí sería neutralismo, porque la especie B, por más que esté con muchos, igual manifiesta su crecimiento. Ya está, veamos. La 9 dice, las micorrizas son asociaciones entre una especie vegetal y una especie de hongo. Es cierto, es una raíz más un hongo. Esta asociación se da en el sistema radicular, ya ves, hacer énfasis en raíz, ya está, tal cual, y permite a ambos integrantes de la asociación, o sea, de la simbiosis, interactuar nutrientes de difícil acceso. Es cierto, está garantizada la presencia de una micorriza cuando, a ver, veamos. A ver, ya mira, hay varios tipos de hongos, es cierto, o sea, seamos honestos, hay varios tipos de hongos. ¿Cuáles son los que forman micorrizas? Lo voy a poner por aquí. Los basidiomycetos. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A ver, sábado. Ahora veamos. Acá están los zigomycetos, ascomycetos y también están los basidiomycetos y deuteromycetos. Los de acá no, son parásitos. Los zigomycetos forman micorrizas. Los ascomycetos forman líquenes y los basidiomycetos forman micorrizas nuevamente. Acá hace referencia al basidio, así que estamos bien, hongos regándose los fustes de especies arbóreas, como en el caso de los pinares. Claro, hay asociaciones evidentes ahí. Se evidencia el crecimiento rápido de las plantas. Es cierto, en realidad es una práctica usada. Cuando tú colocas hongos benéficos a las plantas, estas crecen más rápido porque el hongo, descompone y hace que existan más nutrientes disponibles para esas plantas. En fin, a ver, veamos. ¿Por qué no la A, por ejemplo, no? Se aplican cepas de hongos entomopatógenos al suelo, o sea, matan insectos, y se garantiza la asociación. Ya. Lo que sucede es que están hablando de una micorriza, y estos hongos no son entomopatógenos. Por esa razón no es la A. Se aplican cepas de hongos al suelo y se garantiza la asociación de un ambiente de pH bajo. Nada que ver, esto de aquí es muy tendencioso, ¿ya? Se aplican cepas de hongos entomopatógenos al suelo y se garantiza la asociación de un ambiente. No, en realidad no es la razón. Estas evidencian un crecimiento más rápido porque hay una evidente simbiosis que hace posible una mayor cantidad de nutrientes, tal cual como dice aquí. La mejor clave por donde la veas es la D. ¿Ya? Ahora veamos, ejercicio 10 dice así. Un aumento en la población de un depredador puede generar un desequilibrio. Claro, si hay muchos lobos en un lugar, obviamente van a haber menos venados, por así decirlo, y al ver menos venados va a haber más pasto, porque hay menos venado que coma pasto. Y hay un desequilibrio evidente, obviamente. Estos cambios o disturbios no son negativos ni positivos, desde una perspectiva científica, puesto que, a ver, veamos. Lo que sucede es que todo desequilibrio tiene una contraparte, ¿no? Una resiliencia, por así decirlo. A ver, vamos a ver qué claves dan por aquí. La naturaleza se configura constantemente mediante disturbios. Y la evolución se dinamiza porque, claro, es cierto. En realidad, cuando uno alterna un ecosistema, los ecólogos le dicen esto, una perturbación. Hay un gráfico muy bonito de, acá, no importa el eje, la verdad, que parece un 8 ya. Es así, es una curva de resiliencia, es un gráfico de resiliencias. Quizá algunos de ustedes lo vean, quizá otros no, y acá hay letras, ¿no? Alfa, beta y así, en fin. ¿Y esto qué cosa dice? Que si acá hay una perturbación, en algún momento dado este ecosistema solito va a expresar su resiliencia y va a volver a un estado inicial, que es el aquí. Ya, pero hay otra perturbación, mira, vuelve así. Entonces, acá hay una evidente oscilación. Y esto es constante, esto va a ocurrir no del mismo modo, es cierto. Nunca va a ser igual que antes.
es cierto, pero vas a poder contraponerte al disturbio, que es un evento que puede causar esto, no sé, un incendio, un volcán, qué sé yo. En fin, o el hombre en sí mismo, ¿no? Ya está. Ahora, ¿por qué no son positivos ni negativos? El objetivo de la selección natural es... No. La selección natural no tiene como objetivo aumentar la biodiversidad. Eso no le interesa en realidad. Si fuese así, nadie se extinguiría en tal caso. No es el objetivo de la selección natural. Los ecosistemas tienen el equilibrio. Es cierto. Y no es correcto. No, esto de aquí es falso, porque si todo está en el equilibrio, o sea, vamos, todo sería bonito y bueno, por ahí no va la explicación, ¿no? Pero no, o sea, el ecosistema sí tiene el equilibrio, es cierto, pero ahora que sea correcto no romperlo, o sea, eso no es ni positivo ni negativo. Los cambios siempre van a ocurrir, es como el cambio climático no es malo, el detalle está en que tú lo aceleres, ¿me entiendes? El efecto invernadero no es malo. El detalle está en que vamos, se está intensificando. Entonces, es correcto romperlo, claro, para sostener el equilibrio. Pero cuando se pueda volver a un estado inicial, o al menos parecido. Todo cambio es digno de estudiarse. Es cierto, pero no tiene nada que ver con la razón de esa perspectiva de positivo o negativo, ¿entiendes? Por eso la clave es beso. Y eso sería todo. En nada, vamos a hacer la parte B, que es la 19B, me parece.